Nuevamente doy la bienvenida a quienes se fueron sumando en estos últimos minutos. Bueno, yo soy Gonzalo Carrión, en reemplazo del licenciado Segiaro, que saluda y se lamenta por no poder estar presente moderando este panel. Voy a oficiar entonces de moderador. Y en este caso, la verdad que es una alegría inmensa desde la carrera de Economía contar tanto con la presencia de Mercedes como de Maximiliano para encarar este panel en este 6º Congreso de Ciencias Económicas. Y es un gusto enorme realmente tenerlos y poder compartir y dialogar con ustedes y poder vincular distintas ideas, ¿no? Para poder entender un poco algunas de las cosas que pasan en la realidad nacional e internacional. Así que agradecemos particularmente a ustedes, agradecemos a las autoridades también de la universidad, que veo Virginia también que se está sumando, a Darío, el coordinador de la carrera de administración, bueno, docentes, alumnos de distintas carreras, así que realmente estamos muy contentos. Entonces, bueno, antes de presentar a los panelistas, lo que voy a comentar un poquito va a ser la metodología. Así acomodamos algunas cuestiones de agenda. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a Mercedes, va a ser la exposición Mercedes, y vamos a plantear el momento para preguntas de su exposición. Así que les decimos a todos quienes quieran plantear algún tipo de cuestionamiento a medida que va ocurriendo la charla, pueden ir dejándola en el chat y después nosotros la retomamos y la planteamos en general. Y en una segunda parte, entonces, haremos lo propio también con la presencia de Maximiliano, lo vamos a presentar y vamos a escuchar su presentación y al final, entonces, también la ronda de preguntas para él. Si estamos entonces todos de acuerdo, comenzamos con el panel. Entonces, vamos a presentar a la doctora Mercedes D'Alessandro. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, ha sido docente durante más de 15 años en la UBA, y para mí esto es particularmente grato decirlo, en el área de epistemología de la economía, en la cual también de alguna manera me desempeño, dentro de la cual entonces dirigió también grupos de investigación y realizó diversas publicaciones. Fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento y ha desarrollado un amplio trabajo de divulgación económica. En 2015, viviendo en Estados Unidos, lanzó el sitio Economía Feminista, donde se discuten temas de economía con perspectiva de género, ¿no? En 2016 publicó el libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, que ya va por su 5ª edición y ha vendido más de 25.000 copias en Argentina, España, Colombia y México. En 2017 participó en el libro El futuro es feminista, editado por Le Monde Diplomatique. En 2018 fue elegida como una de las intelectuales con mayor relevancia en Iberoamérica por Fundación Avina, y L'Oréal de París la seleccionó para una muestra de fotos de las mujeres argentinas más inspiradoras de los últimos años. En 2019 fue elegida como emprendedora social por Fundación Ashoka. En el 2021 la revista Time la destacó como una de las 100 líderes emergentes más influyentes para el futuro, y en la actualidad ocupa el cargo de Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género. Esta dirección fue creada por el ministro Martín Guzmán y funciona bajo la órbita del Palacio de Hacienda y tiene como misión la de que las políticas económicas tengan perspectiva de género y contribuyan a cerrar brechas de desigualdad. El tema de la presentación de Mercedes será Economía, Igualdad y Género. Y Mercedes, una vez más te agradecemos mucho tu presencia y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre estos espacios a mí me encantan. Hace poco tuve la oportunidad de participar también en un panel organizado por la Universidad de Villa María, en que estuvimos intercambiando con estudiantes, docentes, investigadores y investigadoras de distintas áreas de la carrera acerca de los temas que también nos traen hoy. Y también me pone muy contenta participar en este foro y bajo el tema también de los desafíos que tiene la economía argentina en un momento en el que realmente tenemos que darnos espacios para estos debates, no solo por lo que le está pasando a la Argentina, sino porque estamos viviendo realmente un momento muy difícil a nivel mundial. La pandemia, aun cuando es una cuestión de salud, ha afectado
a las economías de todo el globo y han puesto en cuestión muchos temas que hacen a nuestro trabajo, al trabajo de los economistas, los cientistas sociales, a quienes tenemos además también actividad política, militancia, es decir, es como a todos nos tiene que convocar, digamos, estar en este momento también retorciendo un poco los libros, sacudiéndolos, dando vueltas acerca de las teorías que tenemos y las herramientas que tenemos para la acción. Así que en ese sentido les agradezco muchísimo a la universidad por armar este espacio, por darnos la oportunidad de encontrarnos, a charlar un ratito. Y en eso yo estaba pensando en una exposición un poco quizás corta, digamos, unos 10, 15 minutos, para después tener el ámbito de las preguntas y el intercambio, que creo que es lo que nos va a dar un poco más de fuerza. Y en principio les quería contar, porque Gonzalo recién leía mi currículum, ¿no? Que suena a veces medio estrafalario, porque en el currículum habrán escuchado emprendedora social, habrán escuchado economía feminista, epistemología de la economía, ¿no? Como parece todo medio algo raro, pero para mí justamente la economía feminista y lo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía condensa de alguna manera varias de esas cosas que se dijeron ahí, ¿no? Tiene que ver con una mirada diferente de la economía, una crítica epistemológica, que como a Gonzalo le va a gustar, ¿no? Una crítica epistemológica en términos de qué es lo que la economía estudia, qué es lo que la economía, qué explicaciones nos provee, qué rol tiene este debate que está dando el feminismo también dentro de la ciencia económica y la teoría económica, además del debate público sobre las políticas públicas y sobre lo que hacemos dentro de un edificio como es el Ministerio de Economía, donde estoy hoy, ¿no? En ese sentido, y para empezar por un poco por ahí, nosotras creamos este espacio, la Dirección de Economía, Igualdad y Género, en el Ministerio de Economía a instancias del ministro Martín Guzmán, como mencionaba Gonzalo recién, pero como resultado de un gran movimiento que tenemos en nuestro país, que es el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista, si bien quizás lo más reconocido en las calles ha sido la lucha contra la violencia machista, con el Ni Una Menos. El año pasado, la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es una pelea de muchísimo tiempo de las mujeres para poder decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Si bien esos son como, de alguna manera, los dos hitos más grandes, nosotras entendemos que muchas de las desigualdades que las mujeres enfrentan, que hacen a la violencia, que hacen al acceso de sus derechos sexuales y reproductivos, están atravesados por lo económico, ¿sí? Cuando miramos, por ejemplo, los femicidios, la gran parte de los femicidios se producen en el hogar por la pareja de una persona. Muchas veces esa persona ha hecho una denuncia y no se ha podido independizar por falta de autonomía económica, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué voy a hacer con los chicos? No tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿No? Y a muchas mujeres, de alguna manera, el tener autonomía económica, construir una autonomía económica, les ha servido muchas veces para poder irse de ese hogar en donde hay problemas de violencia, donde hay problemas que a veces terminan en una tragedia como el femicidio, pero muchas otras también significan recortar libertades, recortar potencialidades, que una mujer no pueda estudiar, no pueda trabajar, no pueda desarrollarse, no pueda tener una vida social, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que aparecen por ahí. Entonces, para nosotras, hablar de lo económico desde el feminismo también era importante y en ese sentido veníamos debatiendo también en manifestaciones a nivel mundial como el paro de mujeres que se empezó a hacer en el año 2016. Los paros de mujeres trataban de mostrar que el trabajo de las mujeres, que muchas veces es invisible, que ahora me voy a detener más en eso, es algo que el trabajo que realizan las mujeres todos los días a veces no se nota o no se comprende como económico, y entonces los paros de mujeres trataban de poner un reflector sobre eso. Y cuando hablo del trabajo de las mujeres, estoy hablando de un trabajo en particular, no todos los trabajos, estoy hablando de un trabajo particular que queda fuera muchas veces de la teoría económica. Hay un libro que aquí para quienes estudian economía o les gusta leer textos de economía, que les voy a recomendar, que se llama ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? ¿No? ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? Es un libro de Catherine Marsal. Catherine Marsal es una periodista sueca que en un momento, estudiando estos temas, dice, bueno,
bueno, si leyeron a Adam Smith sabrán que es un libro así de gordo, muy grandote, que se llama Acerca de la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones, donde Smith le dedica, no sé, como 200 páginas a la teoría del valor, ¿no? Y que se da a las piñas con un montón de economistas de su época para ver qué es lo que forma los precios, qué es la teoría del valor, y Catherine Marsal dice: qué loco que Adam Smith, dedicándole tanto esfuerzo a esto, nunca se haya preguntado por un trabajo que ocurría cotidianamente en su hogar y que era el que le servía el alimento, ¿no? Por eso el quien le prepara la cena a Adam Smith, y que le permite que él pueda escribir y desarrollarse como un gran intelectual, ¿no? Y habla de su madre, la autora, porque Adam Smith nunca se casó, fue un hombre que vivió con su madre mucho tiempo, y de alguna manera Catherine Marsal pone el acento en algo que todos y todas tenemos todos los días de nuestra vida, que es alguien, o nosotros mismos muchas veces, que realiza las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas en el hogar. Esto es, al médico, ¿no? Realizan una serie de tareas que se desarrollan al interior del hogar, que se hacen de manera no paga, pero el hecho de que se hagan de manera no paga no implica que no tengan un costo asociado para quien las realiza, ¿sí? Y eso, de alguna manera, es uno de los aportes que el feminismo viene a hacer, o la economía feminista viene a hacer. Retomar el debate acerca de la teoría del valor, retomar el debate acerca del trabajo, retomar el debate además acerca de un trabajo que, fíjense que la economía en general se maneja sobre todo lo que tiene precio, ¿no? Es decir, el precio, el tipo de cambio, el nivel de exportaciones, el PBI, la inflación, el precio del dólar, todos precios. Pero como esto no tiene precio, pareciera que no tiene que ver con lo económico y pareciera que es algo que es de la vida privada de las personas, ¿no? En la Argentina tenemos solamente una herramienta para hablar de esto, que es la encuesta del uso del tiempo que realiza el INDEC, una encuesta que se realizó en el año 2013, y que ahora, la primera semana de octubre, por primera vez está haciendo la segunda encuesta de esta, que es algo que se logró también en las luchas feministas, conquistar que esto sea una encuesta que se va a hacer a partir de ahora cada 2 años, ¿no? Se iba a hacer el año pasado junto al censo y se demoró por la pandemia. Pero esa encuesta lo que hace es releva el uso del tiempo. ¿Qué significa? Que les pregunta a las personas encuestadas cuánto tiempo le dedica a cocinar, a hacer las compras, a acompañar a los niños y niñas a hacer las tareas de la escuela, una serie de rutinas, digamos, que nos pregunta cómo nos acomodamos. En esa única encuesta que tenemos del 2013, encontramos que las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los varones a realizar estas tareas domésticas y de cuidado no remunerados, ¿sí? Es decir, las mujeres realizan el 76% de estas tareas. Quiere decir que las mujeres lavan, planchan, cocinan, cuidan niños y niñas, personas con discapacidad, etcétera, 3 veces más que los varones. Además, también nos muestra esa encuesta que 9 de cada 10 mujeres realiza al menos alguna de estas tareas, mientras que 4 de cada 10 varones no realizan ninguna de estas tareas. También nos muestra que incluso una mujer que trabaja full time en una oficina, en una escuela, en un comercio, llega a su casa y le dedica más tiempo a pasar un trapito por los muebles, limpiar el baño y hacer las tareas con los chicos, que un varón que está desempleado, que no tuvo que salir a trabajar 8 horas, ¿sí? Es decir, incluso la mujer que trabaja full time le dedica más tiempo que un varón desempleado. Y que además, en promedio, las mujeres le dedican a estas tareas 6,4 horas y los varones 3,4. Entonces, fíjense que sí, son casi 7 horas en promedio que le dedican las mujeres a estas tareas, ¿sí? Es casi una jornada laboral completa. O sea, me falta 1 horita y ya tengo otra jornada laboral. Y esa duplicación de la jornada laboral, que obviamente es una jornada laboral no paga, que además está sostenida sobre cuestiones culturales, ¿no? Porque es como, ya en mi generación y en las próximas quizás no tanto, pero sí en la generación de mi mamá o de mi abuela, lo más normal era que una mujer sea una ama de casa y que entonces realice estas tareas como parte digamos, de su actividad que ocupa la mayor parte del tiempo. Pero en las generaciones nuevas, en las que las mujeres participamos activamente del mercado laboral y somos casi la mitad del mercado laboral, además nos cargamos con estas tareas como si fuéramos amas de casa de los años 60, con un montón de tiempo para realizarlas. Y los varones, digamos, las mujeres
avanzaron y entraron mucho más rápidamente al mercado laboral que lo que los varones entraron a las tareas del hogar, ¿no? Es decir, las mujeres empezaron a trabajar fuera del hogar, sosteniendo las tareas del hogar también, y los varones no empezaron a ayudar más en la casa, o por lo menos todavía no lo vimos, ¿no? Quizás ahora con la encuesta del uso del tiempo encontramos algún cambio, ojalá, en esto, porque, como decía, tiene un costo. ¿Qué costos tiene esto? Que ustedes sabrán, el día tiene 24 horas, ¿no? Y si le dedicamos 8 horas al trabajo pago, 8 horas al trabajo no pago, nos quedan poco tiempo, bueno, las 8 horas de descanso, como ese viejo ideal, ¿no? De las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de ocio. Bueno, esas 8 horas de ocio para las mujeres son trabajo en el hogar, ¿sí? Se las está llevando el trabajo en el hogar. Y esto para muchas mujeres implica no poder tener una logística, digamos, de ir a trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque tengo que llevar a los chicos a la escuela, después tengo que ir y hacer las compras, después tengo que preparar la comida, después los tengo que buscar por la escuela, después quizás los tengo que llevar a hacer otra actividad, ¿no? Y ahí mi rutina laboral se vio recortada. Entonces, muchas mujeres, ¿qué hacen? Cuando son madres y tienen niños y niñas muy pequeños, de 1 o 2 años, nosotras vemos que las mujeres se retiran del mercado laboral, ¿sí? Y esto tiene un impacto sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones no se retiran, al contrario. Nosotros vemos que cuando hay un niño en un hogar, un menor de 6 años, las mujeres se retiran del mercado laboral y los varones se quedan. Y a veces hasta aumenta la cantidad de varones en promedio en el mercado laboral en hogares con niños, ¿no? Y esto, ¿no? Para las mujeres es un problema también, porque si yo me retiré del mercado laboral 2 años, o 3 o 4, porque tuve quizás 2 niños seguidos, entonces me retiré 4 o 5 años. Esos 4 o 5 años después no son un curso de capacitación, no hice networking, no me capacité, no me conocieron en la empresa, perdí la posibilidad de crecer o desarrollarme, no me dieron más responsabilidades. ¿Se entiende? Digo, tiene un costo, porque esos 5 años fuera del mercado laboral, y eso lo vemos también en los números. Porque vemos que las trayectorias de varones y mujeres cuando empiezan sus carreras profesionales y laborales van parejas, y cuando las mujeres tienen hijos se abren, ¿no? Los varones siguen creciendo, no todos obviamente, pero los que pueden siguen creciendo y las mujeres se amesetan, ¿sí? Entonces, en principio, digamos, por un lado tiene un costo en que compite ese trabajo doméstico no remunerado con el trabajo en el mercado. Además, decía, hay mujeres que no pueden resolver hacer las 2 cosas al mismo tiempo y se tienen que retirar del mercado laboral, como decía recién, mujeres que se retiran. Otras que dicen, bueno, llevo menos horas al mercado, en vez de una jornada de 8 horas, voy 4 horas, o tomo trabajos esporádicos, ¿no? Por, bueno, 2 horas a la mañana, 2 a la tarde, me arreglo, voy, vengo, no sé qué, para hacer la logística, las otras cosas. Bueno, eso siempre es menos salario, más precariedad, menores posibilidades de crecimiento, etcétera. Y si no, también las que no les queda otra, tienen que hacer las 2 cosas, y es una sobrecarga que también nosotras lo llamamos pobreza de tiempo, ¿no? Y esa pobreza de tiempo muchas veces se expresa en mujeres que están estresadas, con problemas de salud, que después, bueno, no tienen tiempo para formarse, capacitarse, crecer, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ¿quién le hacía la cena a Dan Smith? Esa pregunta es relevante para nosotras. Es relevante porque nos está mostrando que algo que la economía por mucho tiempo dejó de lado en su investigación, tiene en realidad un rol relevante para poder explicar muchos fenómenos que ocurren en el mercado laboral. Y que entonces, alumbrarlo, a nosotras nos sirve como desde Estado, por ejemplo, desde el Estado, para decir, bueno, ¿cuál es el rol del Estado frente a esto? Seguro que no es ir y decirle, che, a vos te toca planchar y lavar los platos a los varones. Bueno, no es ese el rol del Estado. Pero sí, el Estado puede pensar, bueno, ¿cómo contribuimos a una mejor redistribución de estas tareas? Bueno, una de las cosas en las que el Estado puede contribuir, por ejemplo, es con una mayor provisión de jardines, con mayor provisión de espacios de cuidado, de primera infancia, con las licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias por cuidado, ¿no? Es decir, el Estado tiene cosas para trabajar incentivando una redistribución un poco más justa de estas tareas, ¿no? También pensando
podemos pensar desde el diseño, desde el transporte, desde un montón de cosas que favorecerían en los lugares de trabajo que haya más lactarios, que haya espacios de cuidado en las empresas en donde hay más de X cantidad de trabajadores, que está por ley pero que no se cumple, regular determinadas acciones, es decir, hay un abanico de posibilidades de cosas que el Estado puede hacer, así como también el sector privado, así como las familias, ¿no? Dentro del hogar. Que obviamente son muchas veces dicen, bueno, pero acá definimos que sea así. Sí, muchas veces son definiciones personales al interior del hogar, pero que también están mediadas por lo que pasa en el mercado. Fíjense que el año pasado, durante la pandemia, los momentos más difíciles que tuvimos en la Argentina, que tuvimos que quedarnos en nuestras casas para cuidarnos, que estuvieron cerradas las escuelas de manera presencial y se pasó al estudio remoto, que, bueno, eso para muchas personas significó tener a los chicos en la casa todo el día, ¿no? Porque la escuela estaba cerrada físicamente. Y eso significó, para las mujeres sobre todo, una recarga de trabajo gigantesca. Nosotras hablamos con mujeres empresarias, con mujeres de los barrios populares, lo vimos en nuestras propias familias, amigas, conocidas, ¿no? Que para muchas mujeres significó, las empresarias decían, me quedaba hasta las 3 de la mañana para laburar, o me levantaba un rato antes para ver cómo hacía para llegar con esto, ¿no? Y muchísimo estrés y recarga, y para muchas mujeres ha significado tener que renunciar a su trabajo. Y fíjense que en una familia, ese consenso que decimos que sucede, muchas veces es ¿quién gana más? Y quien gana más, en promedio, es el varón. Entonces, si yo tengo que actuar racionalmente, ¿y qué voy a decir? Voy a ser feminista y que mi marido se quede en casa y yo trabajo cuando gano la mitad del sueldo. ¿Se entiende? Digo, racionalmente no me cierra, por más feministas y amorosas que seamos, ¿no? Digo, entonces, también hay una cuestión que, como yo decía, el trabajo doméstico hace que podamos llevar menos tiempo al mercado, que los trabajos que tengamos en general sean más precarios. Todo esto sí lo vemos en los indicadores laborales, ¿no? Las mujeres ganan en promedio menos, tienen trabajos más precarios, se insertan mayoritariamente en empleos como servicio doméstico, enseñanza, enfermería, que son en general peor pagos que los trabajos en los que se insertan los varones, más relacionados con la construcción, la industria, el transporte, la energía, la tecnología, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos que hacen que entonces las mujeres estén por detrás en esa escala. Para ir redondeando un poquito la idea, ¿no? Entonces yo le decía, en la pandemia vimos una explosión de esta sobrecarga de tareas porque los espacios de cuidado se habían cerrado de manera física. Y esto nosotras lo vemos en un impacto en el mercado laboral. Para que se den una idea, en el segundo trimestre del año pasado, es decir, cuando empieza la pandemia, que nos piden que nos quedemos en casa, etcétera, la caída en la actividad es grandísima en la Argentina, cae 10 puntos la actividad, es decir, una de cada 10 personas del mercado laboral se retira, varones y mujeres, incluso varones cayó más que las mujeres al principio. Pero ¿qué pasa durante todo el año pasado? Empieza a abrirse la economía, las distintas actividades, se empieza a recuperar y vemos que los varones recuperan sus niveles de empleo previos a la pandemia y las mujeres no. Las mujeres todavía están unos casi 250.000 puestos abajo que al principio de la pandemia, mientras que los varones ya están a los niveles prepandemia, ¿no? Y toda esa dinámica de la vuelta tiene que ver con esto que digo, de la sobrecarga de las tareas que no se terminaron de cerrar porque las escuelas siguen con burbujas, sigue esta logística. Muchas mujeres que se retiraron, nosotras hicimos un informe junto a UNICEF, haciendo el foco en las mujeres madres, ¿no? Que tienen hijos e hijas a su cargo y están solas en un hogar, los hogares monomaternales ya le pusimos, porque 9 de cada 10 hogares con una persona sola son a cargo de mujeres. Esos son los hogares en que más se han perdido puestos de trabajo. 1 de cada 10 de estas mujeres madres solas se retiró del mercado laboral y no volvió. Imagínense ser una madre sola con 2 criaturas en tu casa en la pandemia, que no tenés cómo trabajar y cuidarlos al mismo tiempo, ¿no? Porque además, digo, no es que la escuela nada más, la abuela que quizás te ayudaba antes, ahora es factor de riesgo y no la puedes exponer, los momentos que no había tantos colectivos o subte o tren o lo que sea, eran difíciles de transportarse, la caída de los ingresos hizo que también se recorte el trabajo de las empleadas de casas particulares, ¿no? Es decir, una serie de fenómenos que vimos en torno a eso. Entonces, para nosotras, tener una dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía nos sirvió para poder llevar esto también a la mesa del Gabinete Económico.
Y por primera vez en un equipo económico, esto estuvo presente durante todo el tiempo. No les digo que fuimos exitosas, porque lo cierto es que los números no me dejarían decir que tuvimos éxito, porque lo cierto es que estamos mal, ¿no? Estamos mal en general, estamos frente a una crisis muy grande en la Argentina, una doble crisis, como decimos, veníamos ya antes de la pandemia con una crisis que había dejado el gobierno Juntos por el Cambio, la pandemia nos llevó a niveles muy difíciles, la pobreza en la Argentina está muy extendida, tenemos grandes inconvenientes para encontrar un sendero de recuperación del empleo, si bien la economía argentina rebotó y también la pudimos poner en marcha gracias a un montón de políticas que puso adelante el Estado, todavía estamos en un momento difícil. Y todavía nos queda mucho para hacer para cerrar estas brechas de desigualdad que se amplificaron en la pandemia. Entonces, para terminar un poquito y después escucharlo también a Maximiliano y escuchar las preguntas que tienen, nosotras venimos trabajando con ¿qué? Por un lado, diagnóstico, esto que les decía, trabajar con los datos, incorporar dimensiones nuevas, ver cómo eso puede ser parte de un debate en que la economía feminista nunca estuvo. La economía feminista nunca estuvo sentada a la mesa de discusión del Ministerio de Economía, de un gabinete económico, de una mesa productiva, y ha sido realmente relevante entender esto. Uno de los grandes logros de esto ha sido el programa Registradas que salió la semana pasada, que busca dar una solución o contribuir en una solución de la caída tremenda que ha tenido el empleo en el servicio doméstico. La principal inserción laboral que tienen las mujeres hoy en la Argentina es ser empleada doméstica. Es decir, la mayor parte de las mujeres trabaja como empleada doméstica, el trabajo peor pago y con mayor informalidad de nuestro país. En la pandemia se perdieron 300.000 puestos de trabajo de este sector, que emplea a más de 1.200.000 mujeres, ¿sí? El programa Registradas busca, por medio de un subsidio, generar más empleo y además hacerlo de manera registrada, no informal como venía siendo, ¿no? Para nosotras, que ese programa haya salido, que el Estado haya visto que hay un problema, que es el del servicio doméstico, que es la precarización, todo eso, digamos, para nosotras ya es un logro gigantesco. Además de otras políticas que, bueno, son muchísimas que hemos trabajado para mejorar, digamos, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Pero lo que quiero decir con esto es el diagnóstico y el estar ahí proponiendo programas, soluciones, políticas, diseñando, sentadas junto al Ministerio de las Mujeres, a producción, al Ministerio de Trabajo, etcétera. Eso ya para nosotras es un logro gigante y esperamos también seguir profundizando ese camino porque lo necesitamos. Y por el otro lado, también construimos herramientas novedosas para el Estado, un presupuesto con perspectiva de género, una mesa de articulación en la que están sentadas todas las ministras mujeres de las provincias, ¿no? Y parece loco que digan ministras mujeres de las provincias, pero si ustedes se preguntan cuántas ministras de economía hay en nuestro país, yo les voy a responder que hay solamente una, que es la señora Marisa López, ministra de Hacienda de la provincia de San Juan. Entonces, obviamente no hicimos una mesa solamente con Marisa, invitamos a las viceministras, secretarias, subsecretarias, todas las mujeres que tienen cierto puesto jerárquico en las provincias para trabajar en políticas económicas federales que cierren brecha de desigualdad. Trabajamos también, dentro del presupuesto trabajamos con lineamientos. Los dos lineamientos más fuertes son, uno, fortalecer la estructura de cuidados, el sistema de cuidados en nuestro país, que es esto que yo les decía, es lo que el Estado puede aportar a una redistribución de las tareas del hogar más justas, ¿no? Hay un gran déficit, por ejemplo, de espacios de cuidado para niños de entre 0 a 2 años. Y eso, lo que les decía, hace que las mujeres retrocedan también en sus posibilidades en el mercado laboral, en terminar sus estudios, en hacer una carrera universitaria o terciaria, etc. Entonces, trabajar en infraestructura de cuidados, trabajar en fortalecer los cuidados, para nosotras es fundamental si queremos pensar en que las mujeres vuelvan al mercado laboral y además vuelvan en buenas condiciones al mercado laboral y no sobreexplotadas. Y por el otro lado, y para cerrar, estamos trabajando también con que la recuperación económica incluya a las mujeres. ¿Qué significa esto? Yo les decía, los motores, bueno, esto cualquier economista sabe, ¿no? En general los motores para salir adelante después de una crisis son obra pública, construcción, la industria, las exportaciones, ¿no? En estos momentos está clarísimo que la tecnología es un vector de desarrollo, la energía en nuestro país, tenemos un desafío gigantesco en torno a eso. Bueno, todos esos sectores están masculinizados en el empleo. Cuando miramos la construcción, 3 de cada 100 trabajadores son mujeres.
Cuando miramos la industria no llegan al 25%. Cuando miramos la energía no llegan al 20% las mujeres. Cuando vemos la tecnología tampoco. Entonces, todos esos sectores que tienen tan poca mano de obra de mujeres, necesitamos también incentivarlo. Y en eso también estamos trabajando. Trabajamos la ley de economía del conocimiento, tiene un diferencial para las empresas que contratan mujeres. Los planes de empleo que se han lanzado en los últimos meses, todos tienen diferenciales para la contratación de mujeres, empleo joven, empleo en el agro, en las zonas rurales, digo. Todos los programas de empleo que hemos lanzado, los cambios en ganancias que se hicieron, los impuestos a las ganancias, también diferenciales para la contratación de mujeres y personas travestis y trans en casi todas las políticas económicas que se han lanzado en el último tiempo. Y eso tiene como objetivo que las mujeres sean parte de la recuperación económica también. Entonces, y para cerrar esto y seguir escuchándolos a quienes tengan preguntas y al próximo expositor, para nosotras es un desafío muy grande, pero entendemos que un modelo económico, un modelo de desarrollo económico sostenible tiene que tener perspectiva de género, y no por un capricho, porque somos feministas, porque nos gusta el pañuelito verde, como te dicen por ahí, o hablar con la E, sino porque entendemos que es la manera de dar respuesta a los problemas de la pobreza, a los problemas de la desocupación, a los problemas de la desigualdad en nuestro país, y que es una herramienta muy potente que nos está mostrando ya sus primeros efectos y que entendemos que tenemos que profundizar ese camino. Entonces, en ese sentido venimos trabajando para que la economía tenga perspectiva de género, incorpore estas dimensiones y pueda generar un modelo para la Argentina más inclusivo, más justo, en donde todos y todas podamos tener oportunidades para poder sacar el potencial que necesitamos. Así que, bueno, les agradezco mucho por la atención y por la invitación de nuevo, y me quedo acá esperando cómo sigue el panel que Gonzalo va a guiar. Excelente, Mercedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu exposición y por contarnos lo que no solamente desde el punto de vista teórico, ¿no?, por ahí nos interesa, sino también desde la práctica, lo que están haciendo concretamente desde la dirección. Así que muy agradecido por tu intervención, ¿no? Así que bueno, habilitamos el espacio para preguntas. Tenemos unos 10 minutitos para poder dialogar con Mercedes, que lo tenemos que aprovechar, que lo tenemos acá, y luego vamos a continuar con Maximiliano. A ver si, desde ya te estoy diciendo que por lo que estoy viendo de los comentarios que aparecen en el chat, efectivamente se ve la necesidad y la relevancia de poner estos temas sobre la mesa, ¿no?, en la agenda, no solamente diría yo de las políticas públicas, sino también de las políticas educativas, ¿no? Porque pensando particularmente en lo que son, uno siempre remite, quizás no como profe en la carrera de economía, lo que son los manuales de economía, que son los que luego forman economistas, ¿no? De qué manera también este tipo de cuestiones no son tenidas en cuenta, ¿no? Y por otro lado también de qué manera este enfoque nos remite de alguna forma también al propio concepto original de economía, ¿no? Que tiene que ver más con el cuidado que con la administración escasa de los bienes, si uno lo piensa en perspectiva histórica también, ¿no? Con lo cual a mí realmente me parece que eso es muy importante, muy interesante. Así que bueno, le pedimos al auditorio a ver si quieren hacer alguna pregunta, ¿no?, cuestión. Yo tengo también las mías, pero no quiero monopolizar el tema. Así que bueno, ahí Virginia ha levantado la mano primero, me parece, así que Vir, te escuchamos. Gracias, Gonzalo. Bueno, Mercedes, excelente, la verdad, tu exposición. Además venimos siguiéndote, así que la verdad que, bueno, nos encanta la perspectiva, lo que planteas, y la importancia del lugar que ocupas actualmente, por todo lo que vos rescatabas recién. Pero quería preguntarte, aparte de la visibilización, digamos, del trabajo y las desigualdades, del cuidado no remunerado, de la necesidad de poner sobre la mesa estas desigualdades, ¿qué herramientas te parecen a vos que podemos construir para tratar de mejorar este estado de cosas? Y si efectivamente te parece que repensar el esquema tributario con perspectiva de género es un camino. No sé si Mercedes querés responder todas al final. Ahí, vamos. Lidia, perfecto. También les respondo. Lidia, entonces la escuchamos. Adelante, Lidia. Buenas tardes, doctora de Alessandro. Buenas tardes a todos. Realmente he seguido con muchísima atención su discurso y su postura con respecto de esto, y ya, bueno, yo
ya tengo, digamos, varios años encima, y he ido, digamos, a través de, cronológicamente he ido viendo cómo se desarrollaba este movimiento y esta situación de la mujer, digamos, en el mercado, ¿sí? Y además por una experiencia propia de vida, ¿sí? Y en mi caso particular, la única manera que yo tuve, digamos, como mujer de trascender, digamos, mis situaciones en lo que se llama no una escala social, sino aprovechar los talentos para conseguir mejores niveles de vida fue a través del estudio. Y del estudio universitario, ¿sí? Específicamente, digamos, porque yo veía a través del tiempo que ya no alcanzaban las tecnicaturas, sino que había que conseguir los estudios universitarios. Y con respecto de eso, y en consonancia con lo que aquí dijo la señora Chad, le pregunto si hay, digamos, algunas perspectivas de incentivar específicamente los estudios universitarios direccionados en un plan de desarrollo de carreras específicas para las mujeres, como son ingenierías, o sea, todo lo que es desarrollo de punta, ¿sí? En la tecnología de la informática, o sea, ingenieras de todo tipo, básicamente, y de ahí para abajo, ¿sí? Pero no muy para abajo, ¿sí? O sea, de carreras duras, digamos, ¿sí? Digamos, sobre todo de la ingeniería. Ese es mi, digamos, mi inquietud. Eso nada más. Sí, no, buenísimo lo que comentás, Lidia, porque es así, como yo decía recién, hay empleos que están muy masculinizados, que son justo también los que son estratégicos y que son muy bien pagos, que tienen buenas condiciones laborales, que te permiten crecer. Junto con la Secretaría de Innovación Pública, que depende de Jefatura de Gabinete, ellas formaron un centro de género y tecnología, en donde se están empezando a hacer de alguna manera más reuniones entre las empresas de tecnología, las cosas que el Estado tiene para dar, y nosotros trabajamos desde la dirección haciendo un relevamiento de todas las iniciativas que tienen a la tecnología en el centro a lo largo de todo el país. Y ahí una de las cosas que detectamos, a nuestro pesar, digamos, es que muy pocas tienen perspectiva de género y piensan en las mujeres como tenemos que formarlas, capacitarnos. Hay pocas iniciativas, hay muchas que son muy interesantes y muy lindas, pero que hay que profundizar en ese sentido, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es junto al Centro de Género y Tecnología, becas, como vos decís, para mejorar el acceso a las mujeres. Yo le decía, en la Ley de Economía del Conocimiento también se está buscando que haya un incentivo en la capacitación y en la formación de talento, porque hay un cuello de botella. Si mañana le quisiéramos decir a todas las empresas tecnológicas tenés que tener paridad de género, sería imposible porque no hay la cantidad de mujeres formadas en esas industrias. Es así, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí estamos trabajando para fomentar el estudio. En la ley de hidrocarburos, por ejemplo, que se presentó ahora hace poco en el Congreso de la Nación, nosotras trabajamos en un artículo que prevé un fondo de financiamiento de becas de todas las mujeres que trabajen en energía, sean hidrocarburos como energías sostenibles, en el área, digamos, ¿no? Entonces se armó un fondo específico que está direccionado a mujeres que estudien en esas áreas, porque sabemos que hay una gran falencia. De hecho, aquí en el Ministerio de Economía, en la órbita de la Secretaría de Energía, tenemos la primera mujer subsecretaria de hidrocarburos, o sea, la primera que hay en un sector plenamente masculinizado, y junto con ella es que hemos podido llevar adelante también esto, también con Ofelia Senda, que es la presidenta de la Fundación YPF, con la que nos hemos sentado a charlar de todos estos desafíos. Pero digo, hoy estamos dando primeros pasos. Yo, como decía, no es tampoco que quiero vender humo con eso, ¿no? Estamos dando unos pasos en fortalecer las carreras que sabemos que son de alto impacto, que son estratégicas y donde las mujeres hoy son minoría. Así que en eso vamos avanzando, de a poquito, pero estamos. Y con respecto a lo que decías, María Virginia, acerca del esquema tributario, para nosotras es central. El esquema tributario, fíjense que este año que tuvimos el aporte solidario a las grandes fortunas, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas, como le decimos en chabacano, la mayor parte de quienes pagaron ese impuesto son varones. Eso también nos habla de cómo está la concentración de la riqueza en nuestro país, ¿no? Muy pocas mujeres pagaron el impuesto a las grandes fortunas. Cuando miramos el impuesto a las ganancias, las mujeres no llegan al 30%, porque también son menos ricas, ¿no? Entonces digo, ya
los impuestos ya nos están mostrando la configuración de la riqueza. Entonces, a partir de eso, nosotros también empezamos a ver algunas modificaciones. Por ejemplo, cuando se hizo la modificación de ganancias para las personas, se introdujeron algunos capítulos que tienen que ver con los cuidados, con devoluciones de jardín, de cuidados, etcétera. Estuvimos también viendo puntajes extra cuando hicimos la reforma de ganancia de empresas para que las empresas que tenían paridad o que apuntaban a la paridad de sus directorios también tuvieran algún tipo de devolución. Se hicieron devoluciones de contribuciones patronales en el Norte Grande, que abarca 7 provincias, en las cuales si se consideraban mujeres, si contrataban nuevas mujeres o personas travesti y trans, también tenían una devolución de impuestos más grande que si no. Como decía, en la ley de conocimiento también se incorporó esa mirada. Entonces, de a poco, digamos que logramos romper algunos puntos. Eso también, otra vez, como le decía Lidia, incipiente, primeros pasos. Hemos dado discusiones, esto les cuento en la intimidad de este foro, que supongo nadie va a contar. Estuvimos todo este año debatiendo mucho con la justicia menstrual, que para nosotros es un tema también, la desigualdad por menstruar y por el costo que implica, y hablando con el secretario de Hacienda, aquí mi colega Raúl Rigo, yo les decía, ustedes recaudan de la sangre de nuestra menstruación, ¿no? Así le decía al secretario de Hacienda. Imagínense la cara del secretario de Hacienda una tarde a las 3 de la tarde escuchándome decir eso, y yo decía, porque claro, nosotras pagamos el 21% en las toallitas y tampones todos los meses, y son productos de primera necesidad. Y muchísimas mujeres durante la pandemia, con el encierro, la caída de los ingresos, la pérdida de empleo, tuvieron que usar papel, tuvieron que usar trapos. Ayer me visitaron compañeras de La Poderosa y estuvimos hablando de eso. Entonces, nosotras, una de las cosas decíamos, bueno, queremos una eliminación de IVA. Estuvimos discutiendo mucho la eliminación de IVA y terminamos yendo por otro camino, que es los reintegros. En la ley de solidaridad hay un capítulo que es reintegro a los sectores vulnerables, que es que si vos tenés una asignación universal por hijo, por embarazo, una jubilación mínima, cuando vas y haces una compra con la tarjeta de débito o con un pago electrónico, te devuelven el 15%, ¿no? Hasta un tope. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, pongámoslos ahí, a los tampones, las toallitas, etcétera, para que por lo menos las que reciben aguache, que son las mujeres que tienen además en general menores ingresos, tengan esta devolución, o una abuela de la mínima que le compra a la nieta, tenga esta devolución. Como no podíamos identificar por los códigos tampón y toallita, metimos todas las farmacias. Entonces, hoy, si ustedes van a una farmacia y tienen esta condición, ¿no? Le van a estar reintegrando el 15% si cobran tampones, toallitas, pañales, alcohol en gel, barbijo, algún medicamento, etcétera. Lo que quiero decir es que hemos golpeado puertas y debatido, y para mí, realmente... yo soy una economista feminista apasionada también de la economía y siempre trabajé temas de desigualdad en Latinoamérica, de discusiones del estructuralismo, el desarrollismo, todo eso. Y la verdad que tener un espacio en donde discutir con quienes tienen la posibilidad de modificar estas cosas y ver una apertura a pensar estos temas, a entenderlos, a probar, incluso aunque nos equivoquemos en algunos casos, dar los pasos necesarios, yo creo que eso es algo que el feminismo ha conquistado, que obviamente hay una voluntad política para hacerlo. Y en ese sentido, creo que hemos dado pequeños pasos, y para terminar, así le doy la palabra a Maxi, que ya se está poniendo inquieto ahí, creo que también tenemos que ser conscientes de que esto necesita más currículas con contenidos que nos lleven a estas discusiones, no solo la perspectiva de género, tenemos que volver a debatir los temas de la desigualdad porque son el tema que tenemos por delante, tenemos que incluir los debates sobre el cambio climático y las consecuencias que están teniendo algunos modelos extractivos, tenemos que incorporar estos debates, es momento de abrir la cabeza. Y segundo y final, necesitamos mujeres en espacios de decisión. No hubiésemos tenido, ni vamos a tener políticas feministas si son todos varones. Esto es algo que hoy nos estamos peleando, las compañeras que estamos en el espacio del gobierno, porque las últimas fotos del gobierno, esto no estoy diciendo nada que no sepa cualquiera que está acá, son muchos varones. Ayer hubo una reunión del presidente con empresarios, todos varones. Necesitamos que haya mujeres en esas mesas, y no de adorno, no para la foto, sino porque las mujeres tenemos
algunas cuestiones que los varones no van a entender y no las van a llevar adelante, y porque las prioridades son diferentes también, y porque estamos en una situación de emergencia en la que tenemos que escuchar la mayor diversidad de situaciones, opiniones y capacidades puestas en concreto para resolver. No podemos en el año 2021 tener un gobierno en que las mujeres no estén sentadas a la mesa de decisión. El movimiento feminista en Argentina es fuerte, las mujeres han dado luchas gigantescas, hemos avanzado en un montón de derechos gracias a esas luchas, las mujeres, las personas LGBT, el colectivo travesti trans, etcétera. Tenemos que seguir avanzando en eso. Y para eso necesitamos estudiantes, docentes, investigadoras, mujeres de la política, activistas. Necesitamos muchas mujeres que se pongan la camiseta, digamos, y también varones que sostengan a esas compañeras, que abran espacios, que se pongan a la par y también que se corran a veces, ¿no? Como decir, bueno, si hay 3 sillas y son 3 varones, bueno, uno se va a tener que correr e invitar a una mujer. Hoy vengo de un acto en la Facultad de Ciencias Exactas inaugurando un edificio hermoso, hermosísimo, que ojalá tengan la oportunidad de ver y conocer o miren las fotos, realmente es muy lindo. Y el acto iban a ser todos varones, hasta que una compañera ahí, que no voy a decir el nombre, pero que es muy importante para nosotras en el gobierno nacional, dijo, no puede haber un acto en el que haya 9 personas y las 9 personas sean varones. Estamos en la universidad pública, es una universidad que la mitad de los estudiantes son mujeres, esto no es representativo, y en el acto subieron 3 compañeras que, la presidenta de CONICET, la decana de una universidad, digo, no eran 3 mujeres que estaban ahí al costado, ¿no? Pero digo, esas cosas las tenemos que pensar, las tenemos que hacer, las tenemos que llevar adelante, porque no vamos a tener políticas igualitarias en un sistema en el cual no hay una mesa igualitaria también para pensarlas. Bueno, muchas gracias y perdonen la efusividad, pero... Muchísimas gracias, Mercedes. No, por favor. Mira, hay una pregunta que quedó, una consulta que quedó en el chat que no me gustaría dejarla pasar, y no la dejamos colgada a Aimé, ahí que preguntó, gracias a Aimé. En todo caso, si puedo hacer una breve referencia y después, en todo caso, si tenemos tiempo, volvemos al final. Ahí lo leí, que si incluye la perspectiva de género en la negociación con el FMI, y sí, yo personalmente tuve varias reuniones con el grupo, bueno, con los directores del FMI que estuvieron siguiendo toda la negociación. Nosotras preparamos informes, presentamos lineamientos y está incorporado gran parte de nuestro trabajo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No se habla mucho de eso, no aparece, porque son negociaciones que se hacen con mucho cuidado, pero por supuesto está incorporado el trabajo que venimos haciendo, y personalmente he participado de gran parte de las reuniones y he tenido reuniones específicas para tratar los temas de género con las personas que llevan adelante el acuerdo desde el Fondo Monetario Internacional. Y vale decir que Cristalina Georgieva, a pesar de que estos días le están sacando algunas notitas y algunos movimientos, es una mujer que se ha puesto también a trabajar temas de género en la agenda del FMI, y que en ese sentido es un requerimiento también del FMI que en el programa que Argentina firme con el FMI, esta perspectiva esté incorporada. Excelente, muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, yo me guardo las mías, que son más epistemológicas, para discutirlas en otro momento, ¿puede ser? Así le damos paso a Maxi y seguimos entonces con el final ya del panel, ¿no? Bueno, nuevamente agradecido, la verdad que fue excelente la presentación, y entonces vamos a presentar a Maximiliano Alonso. Maximiliano es el director y representante por Argentina en el Banco Centroamericano de Integración Económica, y presidente del Comité de Directores de Estrategia, Programación y Evaluación y el Comité de Acceso a la Información. Es graduado y magíster en Dirección y Gestión por el Centro de Estudios Financieros de España, máster en Management Public y doctor en Economía por la Universidad Libre de Bruselas, conferencista en universidades de la Unión Europea y de Latinoamérica y el Caribe, y ha publicado papers en diferentes revistas internacionales. Es fundador y director general de Bruselas de la organización CONEX Europe, asociada como Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Libre de Bruselas, a través de la que ha coordinado y promovido más de 100 proyectos de cooperación internacional financiados por organismos internacionales en Latinoamérica y el Caribe y en la Unión Europea. Es fundador de Forum TRIS, Organización Internacional para el Desarrollo Birregional, Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, con sede en Bruselas,
trabajando temas de incidencia, diálogo político e investigación en educación, empleo y responsabilidad social. Desde el año 2013 es uno de los coordinadores de la Red de Investigadores Argentinos para Bélgica y Luxemburgo. En 2017 es nombrado en el directorio del Observatorio Responsabilidad Social para Latinoamérica y el Caribe UNESCO. Y su tema de presentación para este panel va a ser los retos de la banca multilateral post-COVID y su impacto económico. Tremendo tema. Así que, Maximiliano, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema de Mercedes va a ser mucho más divertido que el mío, y con los retos que tiene es increíble. Lo que decía Mercedes y la pregunta del FMI me hace pensar y reflexionar puntualmente en lo que estamos trabajando en el banco. Toda la banca multilateral, todos los bancos tenemos que tener una perspectiva de género, no solamente a nivel interno, sino en la proyección de créditos. No podemos entregar créditos que no tengan un fuerte impacto en la perspectiva de género, así que estamos, desde el comité de estrategia que estoy dirigiendo, estamos metiéndole una fuerte impronta a ese tema. Mercedes, después te voy a molestar seguramente para ver cómo podemos articular estas cuestiones. Va a ser de mucha importancia tu visión, ya que tenés un puesto estratégico en el tema y bastante transversal, así que gracias por la presentación. Yo voy a tratar de compartir un PPT, a ver, desde aquí. A ver, una pantalla. No, esto no es. Perdón, porque no uso nunca Meet. No hay problema, Maxi. Ahora sí. Si necesitas alguna ayuda, eso. Abajo tenés pero tenés que tener abierto el archivo. Ahí está. Ahí lo estoy. Quiero decir que Maxi creo que está en Bruselas y allá son casi medianoche, ¿no? Sí, son las 10:30. No sé si se está viendo. Se está viendo, sí, se está viendo. ¿Sí? A ver. Bien, vamos a poner pantalla completa. No me deja poner pantalla completa. No sé si lo podés gestionar de ahí. A ver, ahí está. No. Nosotros desde acá me parece que no. Pero de todas formas, ahí se ve, ¿eh? Sí se ve. No me deja poner pantalla completa. Si lo ven bien, bueno, son 4 slides. Se ve, voy a hablar sin problema. Voy a hablar puntualmente de esto. Primero agradecerles a Mario, a Ceci, que los conozco hace mucho tiempo, con quien he trabajado en diferentes cosas, sobre todo en internacionalización y cuestiones de responsabilidad social universitaria, y obviamente con Martín y Luis, los 2 redactores. Martín Gil, hace muchos años empezamos con el tema de la universidad. Yo tengo una relación con la universidad, un afecto especial por la universidad y por lo que se hace, así que me siento como en casa con todos los que están presentes. Yo quiero agradecerles la invitación. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más liviano posible con este tema. Este tema, como están viendo, son los retos de la banca multilateral. La banca multilateral es una cuestión muy compleja, pero muy importante para América Latina. Absolutamente importante. El rol y los problemas del COVID han generado impacto en todos lados, y obviamente en la banca multilateral. Pero para generar ciertos cambios, lo primero que vamos a tener que... No me deja cambiar ni la diapositiva, perdón, esto está rarísimo. Voy a tratar de salir. Eso, a lo mejor saliendo y volviendo a compartir. Si no, hay quizás Marianela, que está ahí, también nos está ayudando, nos puede dar una manito ahí desde el punto de vista técnico. Compartir. A ver, ahí. No, a lo mejor no tengo autorización. No tengo autorización para hacerlo. ¿No te permite la visión de impresión en las 2 libritos que tenés abierto abajo? Mira,
dejo de presentar, perdón, esto de estas cuestiones técnicas, mira, me dice, toda la pantalla, una ventana, una pestaña. Cuando voy a una ventana me deja... Ah, sí, me capaz deja que hacer. con toda la pantalla puedas modificar. A ver, vamos a hacerlo. A ver, toda una pantalla. Ujú. Vamos a tocar acá, compartir, y me va a mostrar toda la pantalla. Entonces voy a dejar... No, no me deja. Si maximizas eso, ¿no, Eh, no lo deja? Si no, si no, por correo electrónico la puedo compartir yo, no hay problema. Claro, exactamente, la comparto bueno. yo. Si me lo puedes pasar en todo caso por el... Ahí te lo paso por el WhatsApp. Exactamente, así lo comparto yo, no hay ningún problema. Bien. Disculpen, por favor, es un segundito. A No hay ver. problema. Cuestiones que pasan en estas situaciones, Sí, siempre, ¿no? siempre pasa. Es la ley de Murphy, está presente. A ver, ¿dónde está? Gonzalo. A ver. Gonzalo. Voy a tratar de guardar esto. Lo guardo y te lo paso. En un segundo. Sí, perfecto. Ujú. Bueno, puntualmente lo que les estaba diciendo para avanzar es que para cualquier situación que queramos modificar, lo primero que tenemos que tener es una decisión política. Sin esa decisión política no vamos a poder hacer ninguno de los cambios. Así que mientras le paso esto, les voy contando medianamente de qué es lo que vamos a trabajar. A ver, Fernando, estás acá. A ver. UNVM. M. Voilà. Ahí está, pasado por WhatsApp. A ver si lo podés. Listo, a ver, lo espero entonces. Ahí A ver, lo tenés que tener. ahí va. Ahí va. Ahí lo voy bajando y lo voy compartiendo. Bien. Bueno. Entonces, como le decía, el punto fundamental en esto, una cosa que muchas veces los economistas nos hemos negado o hemos luchado, es que la política, nosotros somos un elemento al servicio de la política y no al revés, cosa que pasó muchas veces en Argentina y en otros espacios latinoamericanos, incluso en Europa en ciertas décadas. Ahí está, muy bien. Ahora sí, pasa la primera. Ahí está. La política como un ente fundamental. Pero no estoy hablando de la política simplemente de partidos políticos, sino de la política institucional, de la política pública, de tener una política de Estado. Para cualquier acción que queramos definir, es necesario este punto. El segundo. La próxima, por favor. Lo que vamos a, de alguna manera, desarrollar y lo que planteo en mis papers puntualmente, el último que escribí, lo escribí por pedido de la Unión Europea, que tenía que ver con esto específicamente, es cómo tenemos que hacer con la banca multilateral, qué está sucediendo con la banca multilateral en estos momentos y sobre todo post-COVID, que todavía no sabemos cuándo va a ser post. Diría Carlos que estamos en el COVID todavía. Pero bueno, nosotros creemos, o creo puntualmente, que hay un nuevo modelo de desarrollo al cual vamos a tener que dirigirnos, en el cual la reactivación económica, como dice ahí, deberá articular la tecnología, implementar un fuerte impulso al desarrollo científico, la reindustrialización y un firme compromiso con la reducción del cambio climático y la pobreza. Yo creo que ahí, obviamente, habría que incluir la cuestión del género como un factor prioritario también,
porque los últimos estudios, hablando de lo que hablaba Mercedes, que se han hecho en Oxford puntualmente, lo que está planteando es que las empresas son mucho más eficientes, las organizaciones son mucho más eficientes, que tienen mucha más participación de mujeres, incluso que son conducidas por mujeres. Así que creo que es un punto a abordar en el nuevo modelo de desarrollo. Y por otro lado, que es a lo que voy a hablar, un nuevo enfoque del sistema de financiamiento de la Banca Multilateral de Desarrollo. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, se ha vuelto, ustedes saben, un lugar común afirmar que la pandemia cambió completamente el mundo en que vivimos, obviamente transformando la normalidad en excepción. Aunque también es cierto que la pandemia desató una crisis de proporciones realmente sin precedentes, empeorando todos los indicadores económicos, sociales, culturales, etcétera. Va a cambiar absolutamente todo. Y absolutamente de esta descripción, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros con esta percepción de la pandemia? Esto nos parece sugerir que el mundo en que vivíamos estaba bien antes del COVID. Lo que para mí, en términos personales, y para muchos que nos dedicamos al estudio de esto, es absolutamente cuestionable. Entonces, para ver cómo modificamos estos procesos, para nosotros es importante tener en cuenta que lo que estuvimos viviendo hasta el momento que empezó la pandemia no era lo adecuado. No, para nada. Si nos referimos y vemos el crecimiento de los países, de las distribuciones que existían en esos países, hay países que tenían macroeconomías absolutamente ordenadas, había una disciplina macroeconómica fenomenal, pero en sus países había un 50, un 55% de pobreza. Por eso digo que hay que rever esta situación. En el mismo Argentina, hasta el año 2000, fines del 2019, principio del 2020, los números, no existía la pandemia, pero existían distorsiones que han sido terribles. Digo, cada espacio en el mundo ha sufrido las consecuencias de esto que se ha planteado hasta ese momento. Por eso creo que es una gran oportunidad para revisar las instituciones y sus prácticas, y también plantear la necesidad de hacer cosas de otra manera, de otro modo. Entonces, la nueva normalidad tendrá que ser, de alguna manera, un reflejo de no prepandémico. No prepandémico. No podemos operar con la prepandemia. No podemos ponernos felices e ir hacia la prepandemia. Tenemos que hacer un quiebre a partir de ahí y traccionar un modelo distinto. No estoy hablando de un modelo antiliberal, de un modelo antieconómico, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de este proceso del liberalismo que vivimos, de este modelo capitalista, hay que generar mecanismos para que sea mucho más humano, mucho más cercano, que nos permita vivir de otra manera, que nos permita ser menos desiguales. La banca multilateral obviamente también sufre las consecuencias de la pandemia, tanto desde la modificación de sus programas operativos hasta la reflexión de cómo estamos, del modelo de gobernanza, si se quiere, de las bancas multilaterales. Por eso es importante pasar de un enfoque de preparación o de anticipación a estos procesos. Obviamente uno no sabía que iba a venir una pandemia, pero tampoco uno ha estado atento, investigando bien concretamente esto, porque cuando ahora empieza a hacerse un research de qué es lo que sucedía antes de la pandemia, nos damos cuenta de que ya había indicios de que esto podía suceder. Pero bueno, eso tiene que ver con la percepción y los instrumentos que generan las organizaciones analíticos para prepararse para la construcción de escenarios. Carlos Kennan planteaba que los escenarios, el nivel de incertidumbre, y es verdad, pero eso no quiere decir que no tengamos que prepararnos para escenarios con alto nivel de incertidumbre. Por otro lado, bueno, cuando se observan los indicadores pre-pandemia, como les decía, se verifica que las estrategias de desarrollo que han seguido los países de los sectores más pobres del mundo, incluso los países más desarrollados, no han sido eficientes. Y hay ejemplos.
hay ejemplos. Voy a poner un ejemplo que conozco de adentro, y que vivo acá hace 16 años. La Unión Europea es el espacio mayor articulado, mejor provisto de recursos, con menos desigualdades, sin embargo no pudo estructurarse ni salir de ese proceso rápidamente porque tenía graves problemas de articulación, tenía problemas también no solamente de articulación, sino de intereses nacionales que han sido cedidos a la Unión Europea, pero afloraron intereses, se metieron para adentro, empezaron a ver cómo resolver problemas que estaban ahí cuando hay un mercado común. Digo, esto pasó en el lugar más ordenado, imagínense, no se lo imaginan, lo ven en lugares como África, Asia o América Latina, que no tenemos una articulación concreta. Y, por supuesto, tampoco las condiciones de base que tiene la Unión Europea. Obviamente, a diferencia de Estados Unidos y de Europa, Latinoamérica no puede acceder a los recursos financieros que en este momento son vitales para afrontar la crisis de las dimensiones de la pandemia. Eso es esencial, es esencial. O sea, la pandemia desnuda los problemas estructurales, obligándonos a pensar y a repensar modos de acción. Esto también nos pasa en la banca multilateral. Si podés pasar a la próxima. Puntualmente, y de esto va a ser la conversación, más de esta introducción, voy a hablar de 3 puntos para el cambio de la banca multilateral post pandemia. Ya se está trabajando en esto. Son 3 pilares: de lo reactivo a lo proactivo, de la vinculación a la coordinación estructurada y de la competencia a un modelo de la complementariedad. ¿Qué quiero decir con esto? De lo reactivo a lo proactivo. La banca multilateral regularmente tiene como objetivo ayudar financieramente a los países, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades de desarrollo. Como tal, los bancos multilaterales responden a demanda de los países, brindándoles recursos puntualmente. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos de cada uno de los países. Así opera simplemente la banca. Los países nos piden, nosotros los directorios hacen los estudios de los créditos, se aprueban y el país tiene un crédito. Sin embargo, hay una dificultad que enfrentan los bancos multilaterales de desarrollo, para decirlo de alguna manera, o la dificultad radica en la tensión que existe entre simplemente dar a los países lo que demandan o intervenir en diversos grados. Esto podría expresarse como una tensión política entre la política y la tecnocracia. Por un lado, los países argumentan que la banca cumple una función tecnocrática y no tiene derecho a influir en las decisiones políticas, ya que nadie los ha votado, y por otro lado, los bancos multilaterales sostienen que, o la administración de los bancos multilaterales sostienen que las demandas de los países suelen estar impulsadas por la contingencia, ¿no? Por la obligación de dar respuestas a necesidades más urgentes. Y así esto va generando ciertas tensiones, pero a esto se suma el carácter complejo de los países en su relación con los bancos multilaterales. Si por un lado son clientes, por el otro lado al mismo tiempo son dueños de esos bancos. Y eso es una cosa muy interesante a analizar. Imagínense que, no sé, uno de los socios de nuestro banco, que aparte es accionista, nos pide y el banco le dice no por una cuestión de que esté mal el crédito, sino porque el banco considera que no es parte estratégica. Esas son las tensiones que hay que manejar en la banca multilateral, y es un mundo muy interesante en este tema. La necesidad de dar respuesta a lo urgente regularmente, o por lo tanto, a la necesidad de implementar una estrategia y de actuar anticipadamente en lugar de reactivamente. Ese es el primer punto, de lo reactivo a lo proactivo.
Y ahí, en ese carácter reactivo, se observa, por ejemplo, la escasa inversión. Un ejemplo, la escasa inversión que ha habido. Voy a dar un número. Durante el periodo 2010-2016, los bancos multilaterales aprobaron 23.000 aproximadamente millones de dólares para la región centroamericana, ¿tá? Que es el equivalente al PBI de Honduras, por ejemplo. Y es importante mencionar que casi el 50% del monto aprobado para este tipo de instituciones se destinó a infraestructura, principalmente vial y de energía. En cambio, los sistemas de salud, los sistemas educativos, la actualización tecnológica no fueron considerados estratégicos. Sí en lo nominal, no en lo efectivo. ¿Qué quiero decir? Que con la pandemia lo que tuvimos que salir a hacer es a poner dinero en estas cuestiones que no han sido estratégicas y que por lo pronto yo creo que son tanto la educación, puntualmente la tecnología y la salud específicamente, tienen que ser considerados un bien público. Por el lado de un ejemplo que significa una cuestión proactiva, puede verse en los casos de los huracanes. ¿Cómo trabajarlo en el caso de los huracanes? Centroamérica, por ejemplo, sufre huracanes. El año pasado tuvimos 2 huracanes. Es el lugar más, a ver, para que ustedes dimensionen, el lugar más impactado en cambio climático del mundo es Centroamérica y el Caribe. Entonces, todos los años sufren 1 o 2 consecuencias del cambio climático muy, muy terribles, devastadoras para la región o para los países. ¿Y qué es lo que sucede? Se va al banco todos los años, el banco nuestro aporta el 52% de todos los fondos que se aportan en Centroamérica. Es un banco muy, muy fuerte y muy importante para la región. Aportamos más que el Banco Mundial, el BID y la CAF juntos en la región. Pero cuando pasa esto, se va, se nos pide la reconstrucción y el año que viene, cuando viene otro problema de este tipo, ambiental, un tornado o lo que sea, tenemos que volver a hacer lo mismo. Ahora, si tuviéramos una cuestión proactiva, si nos juntáramos a pensar que esto pasa todos los años, podríamos ser mucho más eficientes en la implementación, podríamos ser más eficientes en el gasto, podríamos trabajar de otra manera y no tendríamos que estar pensando todos los años de repente cuando viene el huracán una semana antes y 2 meses después. El otro punto que les menciono es de la vinculación a la coordinación estructurada. A ver, en este segundo punto se refiere a la necesidad de una coordinación entre los bancos, pero no una vinculación. Una vinculación es una relación esporádica por diferentes temas. Esto es una estructuración de la relación, ¿no? Esto haría posible un desarrollo de inversiones que no se dupliquen o tripliquen en función de otros asuntos multilaterales y crearía una coordinación de la política para darle un mejor tratamiento a los principios de eficiencia y efectividad. Otra cosa, esta coordinación estructurada entre los bancos multilaterales, así como el diálogo entre las regiones, es fundamental para crear una armonización y apropiamiento, elevando el impacto de la sostenibilidad de los recursos. No es un tema menor estructurar las relaciones. No es un tema menor verse esporádicamente por una cosa que ir planificando y estructurando una política necesaria en el mediano, en el corto y en el largo plazo. También acabar con un proceso de aislamiento y de intervenciones de laboratorio. Esto que les digo, juntarse poquito con una cuestión, sí, de laboratorio, si quiere, de ensayo. Eso hay que cambiarlo. Pero para lograrlo hay que trabajar en adaptar la gobernanza multilateral. Ese es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Los bancos multilaterales, la gobernanza de los bancos multilaterales es un tema fundamental que está en proceso de cambio.
para adaptarla a esta realidad y dejar atrás criterios de elegibilidad de países, por ejemplo, a la hora de financiar de manera individual, buscar un balance entre lo político y la tecnocracia, si se quiere. ¿Mm? Por supuesto, se deben proponer reformas y medidas que incentiven un proceso de formalización masiva de acuerdos, a fin de garantizar la coordinación macroeconómica regional. Y también esto es fundamental para garantizar el buen uso de los recursos y la base de cooperación, que obviamente permita aliviar los ajustes en la economía y en la sociedad. La necesidad de un diálogo estructurado no solo concierne a distintos bancos que integran la banca multilateral, sino también a los distintos actores. Los bancos regularmente, los bancos multilaterales son cosas muy grandes, donde se manejan miles de millones de dólares, y tienen una particularidad. La toma de decisiones muy arriba, y la relación con el impacto de los fondos y lo que sucede está muy alejada. Entonces hay una necesidad de articularse con el resto de la sociedad. Es necesario que la banca multilateral en este proceso no solamente articule con los bancos, sino que articule con la sociedad civil, con el sector público, con el sector científico, con la empresa, con la sociedad civil y el sector privado. Hay que generar componentes de discusión para que cuando nosotros aprobemos un proyecto tenga un sustento con mucho más peso y con mucho más impacto en lo territorial. Hay una necesidad fundamental de empezar a tener ese tipo de diálogos en la banca multilateral. Un tema que tiene que ver también con el diálogo estructurado, hay una necesidad de construcción de política mucho más eficiente. Si nosotros estructuramos el diálogo, los gastos van a ser más eficientes, las discusiones van a ser más eficientes. El otro, lamentablemente hablamos de desarrollo humano. Yo les había planteado el tema del cambio de enfoque en el desarrollo. Ustedes piensan que nosotros somos bancos de desarrollo. Entonces, lamentablemente, seguimos hablando de desarrollo humano, pero seguimos invirtiendo solo en infraestructuras. Regularmente estos bancos son bancos de infraestructura, que son muy importantes para el desarrollo, pero seguimos hablando del tercer contrato social por la educación, pero continuamos invirtiendo en el segundo o en el primero. Entonces tenemos las herramientas tecnológicas, los recursos humanos, las soft skills y todo lo necesario para hacer una verdadera actualización de las instituciones, que es hacia dónde va esto que estoy planteando. De hecho, la reactivación económica y tiene que ver con el concepto de desarrollo, debe articular la tecnología, implantar un fuerte impulso al desarrollo científico, un proceso adecuado de reindustrialización y un firme compromiso con la reducción del cambio climático y la pobreza. Hay que estar atento, esto te lo dice la ODS puntualmente, los ODS, pero bueno, ya vamos a tocar ese tema en unos minutos. Yo ya estoy terminando en 5. Y la última parte es de la competencia a un modelo de complementariedad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La creación de programas conjuntos y fondos regionales articulados entre la banca multilateral podrían ser instrumentos de una estrategia diseñada de manera proactiva. Esto es lo que venimos diciendo en estos últimos minutos, ¿no? Ustedes imaginemos esto, que en la prepandemia la banca multilateral y los países socios hubieran apostado por la política estructural sanitaria. No hubiera pasado esto, obviamente, con el diario del lunes es más fácil. Sin embargo, la sanidad en los países en vías de desarrollo, tanto como en los países desarrollados, deberían ser un bien público. En algunos países lo son, pero en las que lo son han sufrido mucho menos que en las que no. Y un valor que refuerza y da sostenibilidad a las políticas de desarrollo. Eso nos daría realmente
una estabilidad. Ustedes recuerden, en términos de la economía, la salud es un indicador directamente proporcional al desarrollo de una nación o una región. Y ahora nos estamos dando cuenta, puntualmente. La macroeconomía, esto, lo otro, perfecto. Ahora, la salud nos partió a países, y doy ejemplos claros, países que estaban ordenados macroeconómicamente, que es una cosa fundamental en la economía, su microeconomía la tenían desorganizada y no tenían un asiento claro respecto a lo que tiene que ver con la salud puntualmente. Un sistema de salud activo y que pudiera soportar, a ver, ninguno soportó del todo la pandemia, pero los que no han tenido una mira fija puesta en esto ha sido realmente terrible, terrible. Digo, para ir cerrando este tema puntualmente, tanto el Mercosur, la Comunidad Andina, la CAF, el Caribe, puntualmente promueven la complementariedad. Estos son procesos que se van generando, se van gestando, y la banca multilateral debería copiar esos procesos. Sin embargo, la estrategia siempre termina siendo de base individual. Y eso lo podemos ver en el Mercosur, lo podemos ver en el SICA, en la región centroamericana, en el CARICOM y en otras regiones. Se requiere entonces que regiones y habitantes promuevan un espacio de cohesión que permita llegar a resultados mucho más efectivos, pero de una perspectiva de complementariedad. Yo he creado de alguna manera 7, 8 puntos que tienen que ver con cómo mejorar la complementariedad. Entonces, ¿qué acciones y estrategias facilitarían la complementariedad? La número 1, estructurar modelos complementarios en sí. El 2, decisión política de los gobiernos a su vez integrar transversalmente la gobernanza de los bancos multilaterales. La tercera, procesos de diálogos estructurados de la banca para el desarrollo en su conjunto. La cuarta, planes estratégicos conjuntos en torno a un número acotado de prioridades para cada región. La quinta, creación de una representación global de la banca para el desarrollo que opere estas prioridades conjuntas. El 6, diálogo y mecanismos multisectoriales para la toma de decisión, donde participen todos los actores que mencionaba. 7, independencia de la banca multilateral en sectores no prioritarios. Un porcentaje de esto para procesos de innovación e investigación en los bancos multilaterales. Y un fomento de la excelencia y la transparencia son esenciales. Para finalizar, siempre estamos hablando, si puedes poner la próxima, de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que voy a dar un ejemplo para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo con esos objetivos. Para cumplir el Acuerdo de París, se requieren alrededor de 80.000 millones de dólares al año en América Latina. Es una cifra que en estos momentos se vuelve inalcanzable. Entonces los ODS de alguna manera tendrán que ser o reformulados o por lo menos extendidos en el tiempo. Y estoy hablando simplemente del Acuerdo de París. Entonces, creo que hay una necesidad de una agenda posible dentro del marco de los ODS y sobre todo factible en relación a las condiciones actuales, que son lamentables. Entonces, lo que planteo son 5 puntos: trabajar sobre la pobreza extrema y la seguridad alimentaria. Hay 3 continentes que están pasando muy mal temas que son esenciales como la seguridad alimentaria. Segundo, el acceso a sistemas sanitarios. Tercer punto, acceso al agua, vivienda y hábitat. El cuarto, empleo, como base de reconversión de sectores productivos y nuevos sectores y nuevos empleos. Educación, el quinto es educación, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Y por supuesto eje temático como la digitalización, el acceso universal a Internet, cambio climático, desastres naturales, energía verde, equidad de género, empoderamiento económico de la mujer. Voy a terminar ahí.
Y lo que sí, si podés, puedo hacer la última diapositiva. Bien. Última, la anteúltima. Todo esto tiene que ver con cooperación. Todo esto tiene que ver con cooperación interna, cooperación internacional, y como dice Bauman en La sociedad sitiada, yo lo digo siempre esto porque creo, un poco fatalista, el mundo está en una era en la que caducó la certeza, más que en ningún otro momento de la historia, la humanidad se encuentra frente a una encrucijada, un camino que conduce a la cooperación y el otro a la extinción total. Muchas gracias. Excelente la exposición, Maximiliano. Un gusto, la verdad, y realmente se nota el trabajo que has hecho para dejarnos un panorama respecto de las dificultades, ¿no?, de acá a futuro, que ya eran muchas previa a la pandemia y ahora se profundiza mucho más, como decías, de la banca multilateral en esta situación, ¿no? Así que bueno, vamos a abrir ahora, si te parece, el espacio de las preguntas, y ya veo que Cecilia ha levantado la mano. Ceci, te escuchamos. Bueno, gracias Maxi, realmente muy claro. No siempre hablamos de esto, de las bancas, ¿no?, multilaterales. Las conocemos y siempre sabemos que vienen a exigirnos algunas cosas, pero no conocemos desde el interior cómo funciona una banca multilateral. Muchas gracias por la exposición. Lamento que Mercedes haya tenido que retirarse, porque bueno, creo ahí, más que una pregunta, me han quedado así como algunas, yo tengo la costumbre de tomar algunas palabras clave, y bueno, tenía anotada educación como una palabra clave para la reconversión en temas de género, porque la educación, nosotros necesitamos un cambio cultural para la cuestión del tema de equidad de género, y ese cambio cultural se logra a través de la educación, no solo a la universitaria, obviamente, sino de la educación desde sus orígenes, con una perspectiva de género que permita valorar y ponderar la cuestión. Así que también lo tenemos a la palabra educación para generar estos cambios, esta reconversión que Maxi plantea en lo que es el modelo que ha planteado para la banca multilateral, ¿no? Creo que tenemos que trabajar fuertemente con estos conceptos de educación y cooperación. Vos al final pusiste una palabra que yo no la había escuchado mucho, pero que sí la pusiste ahí en un momento clave, porque comparto la cuestión. Tenemos dos caminos. O continuamos con el individualismo, que ha llevado a muchos espacios que tenían una estructura fuerte, como la propia Unión Europea de cooperación, a sentir los cimbronazos, o vamos a un espacio de cooperación que nos permita, ojalá la pandemia hubiera sido el momento de dejarnos esta enseñanza. Creo que durante la pandemia nos hemos comportado de una manera totalmente inequitativa. Los países con mayor grado de desarrollo y mayores posibilidades de enfrentar la pandemia han sido en general poco solidarios con los países que se encontraban más desprotegidos, más desfavorecidos. Es como que el ejemplo de lo que pasa en las individualidades de cada uno, cuando nosotros no somos solidarios y no actuamos con la responsabilidad social que nos cabe como ciudadanos para con nuestros pares, ocurrió a nivel internacional con los países más ricos respecto de los países más pobres, y respecto también de aquellos espacios internacionales, y como lo decía esta mañana, tendrán que revisar sus prácticas. Creo que la pandemia algo nos ha enseñado, y es que debemos revisar nuestras propias prácticas individuales, pero por sobre todas las cosas las prácticas institucionales, ¿no? En cómo nos vamos a comportar por esta disyuntiva que vos bien planteaste al final. O vamos al trabajo individual y la extinción, o vamos a un trabajo cooperativo que nos permita sobrellevar y determinar que hay cosas que son un derecho
público, un bien público, que son un derecho para cada uno de los miembros del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir tan tranquilos si hay lugares del planeta que tienen crisis alimentarias tan fuertes? Y otra palabra que también pusiste al final y que me parece, yo la tenía anotada ahí también con la intervención de Mercedes, es el empoderamiento. El empoderamiento de determinados espacios, pero sobre todas las cosas el empoderamiento de las mujeres, y por sobre todas las cosas, lo voy a decir porque yo soy un poco crítica de nosotras mismas, el empoderamiento de las mujeres por las mujeres. Porque las propias mujeres, ya hablando en perspectiva de género y feministas, solemos ser muy duras con nosotras mismas o entre nosotras mismas, ¿no? Y una pregunta tal vez para dejarte, si la banca, en este caso en la que vos formas parte como director, tiene programas que puedan facilitar o promover el empoderamiento de la mujer en Centroamérica, que está tan castigada también, ¿no? Mientras más pobreza, más sufre, el género que más sufre es la mujer, sin duda, por todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ya hace una hora no quiero extenderme.